Hola, mi nombre es Diana Rincón, soy profesional ambiental dentro de la corporación y asesoro proyectos que tengan que ver con la conservación ambiental, con los derechos de las mujeres, y actualmente me encuentro asesorando el proyecto de CCFD. El proyecto Enlazadas surge en un contexto de posconflicto, surge luego de la firma del acuerdo de paz, y este proyecto tenía dos ejes principales. En una parte, en el rescate de la memoria de las víctimas, y el otro eje tiene que ver con la defensa y protección del agua como una forma de apropiación del territorio. Inicia el proyecto entonces en dos territorios. Aunque ambos son parte de la misma subregión, la subregión del nordeste antioqueño, son dos contextos muy diferentes, digamos, geográficamente, su contexto social y sus contextos políticos son muy diferentes, como es Anorí y Santo Domingo. Entonces, Anorí es un municipio priorizado por el conflicto y este municipio, su vocación es minera. Toda la economía confluye alrededor de dos actividades principales, una que es la siembra de coca, de cultivos ilícitos, y la otra que es la minería, legal e ilegal. Y el otro territorio, Santo Domingo, es un territorio, una vocación agrícola muy marcada, donde se dedican principalmente a cultivar café, a cultivar caña, producen panela, y el cultivo y las huertas son algo muy importante para la comunidad. También vemos una gran diferencia en cuanto a lo político, ya que el conflicto los afectó por actores diferentes y de manera diferente. Entonces, para Anorí, el conflicto se centra principalmente con grupos guerrilleros, que son los que aún tienen injerencia en la zona. Y el conflicto para Santo Domingo es más enmarcado por grupos paramilitares. Es así como iniciamos entonces el proyecto en ambos contextos tan diferentes, y empezamos primero con una sensibilización al agua, con una sensibilización a lo que ellos tenían en su entorno, cuáles eran esos servicios ecosistémicos que prestaba la naturaleza para la supervivencia de ellas y sus familias. También continuamos entonces con unas acciones por el agua, unas acciones públicas en defensa del agua y protección medioambiental. Durante el proyecto surge una emergencia climática en el municipio de Santo Domingo, específicamente en el cañón de Santa Gertrudis, que era donde estábamos realizando el proyecto. Se debió a un exceso de lluvias, donde hubo una cantidad de deslizamientos que provocaron una emergencia climática, y una vereda tuvo que ser desocupada, que fue la vereda Santa Gertrudis. Esto ocurre en mayo del 2022. Luego de la emergencia climática, entonces la corporación entra a hacer inicialmente un apoyo psicosocial, porque las mujeres estaban muy asustadas, ellas fueron evacuadas, estaban viviendo algunas en un coliseo de una escuela, otras estaban viviendo en un ancianato. Todas las familias tuvieron que abandonar sus animales, sus cultivos, sus casas. Cuando regresan las mujeres a su territorio, ellas regresan por su propia cuenta, porque ni el Estado ni el municipio les garantizan las condiciones adecuadas para regresar. Ellos decidieron correr el riesgo y no podían dejar abandonados sus territorios, porque no les ofrecían otra alternativa. En este contexto, nosotras entramos a apoyar un plan veredal. Organizamos a las mujeres para que ellas lideraran con la comunidad en la vereda Santa Gertrudis ese plan veredal que necesitaban para expresarle a la alcaldía lo que se había dañado, lo que había recomendado el DAGRAN, lo que habían recomendado la autoridad ambiental, que debía hacerse para que no se volviera a presentar esta situación. A raíz de esto también se perdieron muchos cultivos. Como había dicho anteriormente, esta era una comunidad que sobrevive específicamente de la agricultura, y con los deslizamientos fueron más o menos 100 derrumbes en una sola noche en todo este cañón. Hubo unos deslizamientos de cultivos y por tanto ellas también vieron amenazados sus medios de vida, no solamente de su alimentación, sino de cómo obtener el dinero y el sustento. Entonces nosotras nos pensamos en un proyecto que nos ayudara a recuperar para ellas esa alimentación, pero que también cumpliera la función de recuperar ese suelo, de amarrar el suelo, de conservar el agua y al mismo tiempo de generar entonces alimento para ellas.
Es así como surge entonces la propuesta de los bosques comestibles. Es una forma de agricultura sintrópica que se parece mucho o quiere semejar las condiciones de la naturaleza, producir alimento sin invadir. Iniciamos este proyecto con las mujeres de Santo Domingo, fue muy bien acogido. Diseñamos entonces varias herramientas de adaptación y de mitigación a esa emergencia climática, y entre ellas la principal son los bosques comestibles. Pero luego nos viene entonces la información del fenómeno del Niño. Entonces no solo tenemos que pensar en regenerar el suelo, en mantener el bosque, la biodiversidad, sino en cómo vamos a mantener el agua en ese territorio. Empezamos a buscar asesorías en diseños hidrológicos, y es así como encontramos entonces la siembra y cosecha de agua, que son unas técnicas que conjugan el análisis del territorio actual, pero también prácticas ancestrales para mantener el agua por más tiempo en el suelo. Y es así como instruimos a las mujeres en estos diseños, y también nos damos cuenta que tenemos que empezar a fortalecer sus fuentes hídricas y ayudarlas a que ellas se organicen en torno al agua, que sus fuentes de agua sean de manera organizativa y totalmente comunitaria, para que ellas tengan esa tranquilidad de que el agua va a seguir siendo de ellas, sino que llegue una empresa externa a pedir la merced del agua, porque este territorio está amenazado por la minería también. La siembra y cosecha de agua tiene varias fases. La primera es una lectura territorial, y es aprender a leer el territorio donde están las salientes y las hendiduras del territorio, de cada predio, por ejemplo. Y se hace un diseño de manera tal que cuando el agua caiga vaya por las hendiduras, es decir, como por las canales, y nosotros seguimos ese mismo diseño geográfico y lo ampliamos para que el agua corra por la montaña de manera ampliada y más lenta. Y así no lava los nutrientes del suelo y el agua permanece por más tiempo en el territorio. Vamos a escuchar entonces algunas compañeras, algunas mujeres de las diferentes veredas que ya llevan 2 años con sus bosques comestibles, para que nos cuenten entonces qué opinan, qué han aprendido, qué les ha aportado y cuáles han sido los retos que han enfrentado. Ha influenciado mucho en la familia porque es el hecho de tener las cosas naturales acá en la casa, que es de que si quiero una mata de algo, de lechuga, una aromática, sé que la estoy cogiendo sana y limpiamente porque yo no le he hecho ninguna clase de químicos. Se dice ahí el bosque comestible está variado entre varias cosas, no solo en que yo me cogí la mata de lechuga y ya, también tiene sus arbolitos que lo van a proteger del sol, del agua, y que usted puede ir cogiendo sucesivamente y volver a sembrar y volver a sembrar. En cambio, esto es una huerta, se cogió toda la zanahoria, se cogió todo el repollo, se cogió todo el frijol y ya. En cambio, esta la hemos tratado de ir manteniendo como sucesivamente para ir reemplazando y sembrando, así sea de a poco de cada cosa, pero hemos ido sembrando y manteniéndola como constantemente. Para mí es un logro para mi familia y para mi hogar. Hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas que es lo primordial que debemos de cuidar, porque lo necesitamos para todo. A nivel de los cultivos, yo creo que si no tuviéramos cómo regarlos en tiempo de sequía, no tendríamos comida. Y a nivel, pues, digamos que personal, que para mi cuerpo, el aseo, el alimento, muchas cosas dependen de él. Independiente de que sea poquita o mucha, de que sea mía o no sea mía, que es que la toma la tengo es en la finca del vecino, no importa. Si nosotros no la cuidamos, otra persona no lo va a hacer. Y la verdad, pues, si se llega a dar de esas empresas mineras, yo creo que los más afectados somos nosotros. A ellos no les va a importar nada. De cierto modo, somos dueños de mucho y dueños de poco. Entonces es como valorar lo que tenemos en este momento y cuidar. Lo importante del aprovechamiento del agua es porque el calentamiento global está muy fuerte. Entonces al sembrar árboles y tapar el bosque genera más ingreso de agua. Y hay que cuidar las fuentes de agua no ensuciándolas ni echándole basura.
Para mí el bosque comestible me parece muy bueno porque tiene uno como de todo en la misma parte. La cebolla, el cilantro, que las ramitas medicinales, mucha variedad de sembrados. Mantener los nacimientos de agua limpios, con muchos árboles para que el agua no se acabe. Hemos aprendido muchas cosas, lo que hace que tenemos capacitaciones y hemos aprendido mucho. Nos han enseñado mucho a cuidar las aguas, a sembrar de todo en las fincas, que no haya que comprar cebolla, cilantro, cosas que se dan por acá, que uno mismo las pueda cultivar. Ya fue un aprendizaje muy bueno porque ya uno pues trabaja como con mucho esmero, como con cariño, cuando uno está comiendo lo que sembró ahí, como que es una satisfacción muy grande que uno siente. Entonces me parece que el aporte ha sido muy grande. Ha sido un proceso muy bueno haber aprendido a sembrar diferente porque uno tenía otro sistema de sembrado y todo lo que uno vaya aprendiendo de por demás es muy bueno porque ya uno lo aprovecha y uno ve que sí funciona. Esto nos da una lectura de cuáles son los retos que las mujeres enfrentan, cuáles son las herramientas que tienen para enfrentar esto, cómo las afecta cuando se están poniendo en riesgo sus medios de vida y su entorno natural. Es difícil cambiar la vocación económica que las mujeres tengan y que no todas las mujeres tienen la vocación agrícola que nos permitiría, digamos, fortalecer lo que es la soberanía alimentaria. Esa es la experiencia que nos queda, por ejemplo, de Anorí, donde la vocación es totalmente minera, donde las mujeres no tenían ningún conflicto con su contaminación del agua porque de alguna manera sus familias, si no eran sus hijos, eran sus esposos o ellas mismas trabajaban en la minería y dependían económicamente de esto. Nos queda como experiencia que esa vocación agrícola tiene que estar instalada, no podemos llegar a instalarla, ¿cierto? Es su cultura, es su contexto y en esos casos entonces nos resta digamos, fortalecerlas con su proceso organizativo y por lo menos sensibilizarlas y que se den cuenta de lo que está sucediendo, que el entorno que las afecta para ellos sea claro las causas y los efectos que esto está teniendo y que ellas tengan esa capacidad de autodecisión, de autogestión y de autonomía. En cuanto a las mujeres y los contextos donde sí hay una vocación agrícola, allí tenemos más herramientas para fortalecer y garantizar esa autonomía y esa soberanía alimentaria y esa soberanía hídrica, porque entonces ellas disfrutan el cultivar y aprenden la importancia de conservar, de poder producir alimentos y al mismo tiempo conservar, producir alimentos para ellas, pero también para la fauna de su entorno y conservar los suelos. Para Vamos ha sido fundamental, nos abrió toda una hoja de ruta, nos hizo darnos cuenta de la importancia de la adaptación a esta crisis climática y darnos cuenta que nosotras veníamos de otros procesos y de otros proyectos, veníamos ya implementando estrategias. ¿Cierto? Estrategias tan importantes como la organización predial, la programación predial con enfoque de género, unas economías alternativas, los bosques comestibles, este tema de los diseños hidrológicos. Bueno, nos abre toda una hoja de ruta en la que debemos seguir trabajando y creo que para las mujeres también en los territorios ha sido súper importante el poder ellas sentir que tienen alternativa. Transversalizamos con todos estos temas lo que son los derechos de las mujeres y una mejor calidad de vida para ellas.